Yamada es un perdedor sin vida, destinado a morir virgen por ser tan excéntrico. Sin embargo, cuando conoce a una chica atractiva pero deprimida, se enamora de ella. Ahora intentará animarla y curar su depresión con su salchicha. Todo comenzó después de que el novio de Akane, Takuma, confesó haberle sido infiel con una chica que conoció en el juego en línea que ambos jugaban, y luego terminó la relación con ella. Ella fingió estar bien para que él no viera lo deprimida que estaba por su traición. Pero cuando regresó a casa, buscó consuelo en el juego en línea que jugaba con Takuma, solo para descubrir que él la había eliminado de su lista de amigos. Molesta, ella fue a cazar y se estaba divirtiendo mucho desahogando su frustración en el juego, hasta que apareció un elfo afro llamado Yamada con cara de aburrido. Entonces el tipo preguntó si ella estaba cazando un objeto raro. Akane respondió que no y explicó con enojo que estaba jugando para distraerse del hecho de que la habían dejado, contándole la historia de todo lo que había pasado. Desinteresado en el resumen de su relación, dijo que no le importaba y cerró sesión. Un poco más tarde, ella recibió una notificación del juego sobre un próximo evento en la vida real e inmediatamente se preguntó si Takuma asistiría. Esperando que así fuera, decidió ir. Finalmente, llegó el día del evento. Mientras caminaba, vio a Takuma con su nueva chica, pero aún así lo miró descaradamente porque carecía de amor propio. La peor parte fue que incluso trató de perseguirlos y accidentalmente cayó después de chocar con alguien. Afortunadamente, esta caída fue suficiente para hacerla volver en sí, y justo cuando estaba a punto de empezar a llorar por su propia estupidez, el chico con el que había chocado le preguntó si estaba bien. Al mirar hacia arriba, se sorprendió al ver a un hombre muy atractivo mirándola con su zapato en la mano, y no pudo evitar preguntarse si este era su momento de drama coreano. Rápidamente se puso de pie, asegurándole que estaba bien, y luego se puso el zapato de nuevo. Cuando intentó disculparse y explicar por qué había chocado con él como una torpe, el chico le dijo que no le importaba, y se fue. Sin embargo, su comportamiento le resultó un poco nostálgico, recordándole las mismas palabras que dijo Yamada, así que, sin pensarlo, lo llamó Yamada. Para su sorpresa, él se dio la vuelta, preguntando quién era ella. Pero antes de que pudiera responder, escuchó la voz de Takuma detrás de ella y se volteó para verlo allí con su nueva novia. Akane intentó parecer sorprendida, pero el chico pasó junto a ella para saludar a Yamada, porque resulta que Yamada era una leyenda de los videojuegos, y él era uno de sus fanáticos. Sintiendo celos, Akane se aseguró de insertarse en la conversación, y cuando Takuma finalmente la notó, ella fingió que Yamada era su nuevo novio. Yamada intentó negarlo, pero ella le suplicó que siguiera el juego para salvar su dignidad restante, y también le prometió darle el objeto raro Pin Code que recibió por asistir al evento. La promesa del pin empujó a Yamada a aceptar, y el ex de Akane no estaba contento porque no podía creer que Akane, que era bastante novata en el mundo de los videojuegos, había conseguido a su ídolo mientras él todavía intentaba llamar su atención en la sección de comentarios. Cuando él comenzó a enfurruñarse, su novia, una diosa de los labios, empezó a consolarlo, y Akane no pudo evitar desear que fuera ella. No, God, please, no. Más tarde ese día, después de que de alguna manera convenciera a Yamada de ir a beber con ella, Akane no paraba de hablar sobre lo irrespetuoso que era Takuma al presumir su nueva relación en su cara. Cuando finalmente dejó de hacer todo sobre sí misma, decidió criticar a Yamada diciendo que si seguía con su actitud despreocupada, nadie querría salir con él. Yamada le dijo que no le importaba, y cuando reveló que nunca había tenido una novia antes, ella se sorprendió, pero tuvo curiosidad por saber el porqué. Yamada explicó que simplemente no podía molestarse con las chicas, y su primer pensamiento fue que él jugaba para el otro equipo. You are gay. Sin embargo, ella estuvo de acuerdo en que las relaciones estaban sobrevaloradas. Entonces se disculpó para ir al baño al darse cuenta de que estaba empezando a obsesionarse con su ex, y mientras estaba allí, notó por primera vez que su ropa estaba sucia gracias a su caída anterior. También notó que tenía un rasguño en la rodilla, pero en ese momento no le importó y se dijo a sí misma que lamentaba haber ido al evento. Una vez que se sintió un poco mejor, regresó a su mesa y vio que Yamada no estaba allí. La idea de que la habían dejado plantada la entristeció, pero justo cuando estaba a punto de abrir la presa, Yamada regresó y le pidió que se sentara. Después de que lo hizo, él le puso una curita en su raspadura y le explicó que lo había notado antes, así que fue a buscar la curita mientras ella estaba en el baño. Su explicación dejó a Akane sintiéndose aún más emocional y abrumada, así que finalmente estalló en lágrimas, y después de agradecerle, insistió en que se quedara a beber con ella. La mañana siguiente, cuando Akane se despertó con resaca, descubrió que estaba en la habitación de Yamada, e inmediatamente asumió que en su estado de ebriedad lo había dejado golpear. Sin embargo, Yamada le aseguró que no había pasado nada de ese tipo. Deja que baje. Luego, él explicó que solo la había llevado a su lugar porque ella se había desmayado en el restaurante y no sabía dónde vivía. Avergonzada, Akane le agradeció por no dejarla a un destino desconocido y también se disculpó por todos los problemas que le había causado. Cuando se levantó para irse, él le dijo dónde encontrar su camisa, la cual había lavado porque ella había vomitado en ella, y también le informó que había pagado su cuenta en el restaurante. Akane le agradeció nuevamente y se ofreció a devolverle el favor, pero Yamada dijo que lo único que quería era que ella se fuera de su apartamento. Después de vestirse, él le dijo adiós esperando que nunca se cruzaran de nuevo y luego cerró la puerta en su cara. Más tarde, después de llegar a su apartamento, Akane se duchó y mientras se masajeaba la cara, de repente se dio cuenta de que su collar faltaba y se puso nerviosa. Desafortunadamente, su búsqueda del collar en su apartamento no dio resultados, así que pensó que lo había perdido en el apartamento de Yamada. Después de esto, se conectó al juego para preguntarle a Yamada si lo había visto después de que ella se fue, pero él no estaba en línea. Esto la puso triste porque no quería perder el collar que fue un regalo de su ex, y aunque ya no estaban juntos, todavía sentía un apego por él.
Justo entonces recibió un mensaje de su maestra de gremio, Rurihime, quien le preguntó si estaba bien. Akane admitió que no lo estaba, y cuando Rurihime se ofreció a escuchar sus problemas, Akane le contó todo. Todavía estaban conversando cuando Yamada inició sesión, así que Akane inmediatamente le preguntó si había visto su collar, a lo que él respondió que no. Luego se despidió de ellos diciendo que iba a cazar, pero Rurihime le rogó que se quedara y charlara para que Akane dejara de sentirse triste. Por supuesto, él se negó y le dijo a Rurihime que debería estar haciendo algo más importante, como averiguar quién era el tonto que llenaba su almacén del gremio con artículos inútiles. Cuando comenzó a trolear a quien fuera, Akane admitió que era ella, así que Rurihime intentó hacer control de daños. Sin embargo, Yamada no le dio la oportunidad. Él reprendió sin piedad a Akane y cuando terminó, Akane cerró sesión porque se sentía muy tonta. Esto hizo que Rurihime regañara a Yamada, pero él no estaba de humor para escucharla, así que también cerró sesión. En su habitación se levantó de su silla e intentó alejarse, pero se detuvo porque pisó algo afilado. Al inspeccionar más de cerca, descubrió que era el collar de Akane, que ahora estaba roto gracias a él. Días después, Akane almorzó con Momo, y cuando le dijo que estaba buscando su collar que faltaba, Momo señaló que estaba usando el collar como excusa para no superar a ese tonto infiel, Takuma. Akane trató de negarlo, pero Momo no le dio oportunidad y le dijo que dejara de ser una simplona. Más tarde, cuando Akane iba de camino a casa, vio a Yamada con dos chicas en la estación de tren y escuchó a una de ellas confesándole sus sentimientos. Akane se sintió mal por la chica porque Yamada no lo pensó dos veces antes de rechazarla. Cuando él se alejó de las chicas, Akane se acercó a él y lo llamó por ser un idiota sin corazón hacia la chica. Como era de esperarse, a Yamada no le importó. Y mientras caminaban hacia la salida de la estación, ella intentó hablar con él, pero se detuvo cuando él seguía dándole respuestas cortas. Como si hubiera estado esperando a que ella se callara, Yamada dejó de caminar y sacó un pañuelo de su bolsillo, que desplegó para revelar el collar roto de Akane. Explicó lo que había sucedido y se disculpó por romperlo, pero Akane le dijo que estaba bien y que incluso planeaba tirarlo. Esto probablemente se debió a que su conversación anterior con Momo la había hecho volver en sí. Cuando llegaron a la salida, vieron que estaba lloviendo, pero a Akane no le importó y salió corriendo después de despedirse de Yamada. Antes de que pudiera ir lejos, Yamada la detuvo y le dio su paraguas para que no se empapara. Al día siguiente, la madre de Akane hizo que le entregaran varias cajas a su apartamento, y en la nota adjunta a una de ellas, la mujer escribió que las cajas contenían todas las cosas de Akane que había dejado en casa. Ella había despejado la habitación de Akane para usarla como sala de entrenamiento, y no quería tener un lugar para guardar sus cosas, así que se las envió. No estaba segura de qué hacer con los artículos. Akane llamó a Momo para que viniera a ayudarla con el desempaquetado y la clasificación. Momo convenció a Akane de deshacerse de todo, y cuando terminaron de arreglar la última bolsa de basura, Momo le preguntó a Akane qué quería hacer con el collar roto y el paraguas de Yamada. Al principio, ella quería quedarse con el collar porque era acaparadora, pero después de recordar cómo Yamada le había dicho que solo guardara cosas valiosas, decidió que era momento de dejar el pasado. Luego sacaron las bolsas de basura y como Momo sabía que a Akane le molestaba un poco deshacerse del collar, le sugirió que fueran a beber para animarla. Unas horas después, ambas llegaron borrachas a casa de Yamada porque Akane quería devolverle su paraguas. A Yamada no le gustó su visita repentina, pero estaban demasiado borrachos para notar su descontento. Momo incluso se aferró a él y empezó a pedirle matrimonio, pero él la ignoró. Luego Akane le dijo que había venido a devolverle su paraguas y a agradecerle por todo lo que había hecho por ella. Sintiendo mucho mejor ahora que había hecho lo que quería hacer, Akane alejó a Momo de Yamada y empezaron a alejarse caminando. Justo entonces, Yamada llamó a Akane y le dijo que iniciara sesión en el juego cuando tuviera tiempo, porque Rurihime estaba preocupada por ella. Resultó que ella no había iniciado sesión en el juego desde aquel día que Yamada la regañó, así que prometió que lo haría más tarde, al darse cuenta de que esa era su forma de pedirle disculpas. Algún tiempo después, Momo convenció a Akane de ir a una cita a ciegas en grupo con ella, y a mitad de la cita, Akane quería irse, pero Momo se negó a dejarla. Sin otra opción, se quedó sentada y comenzó a jugar con su teléfono, ya que esa era la mejor opción. Al ver esto, uno de los chicos inició una conversación con ella, diciendo que había oído que le gustaban los juegos, y le pidió que le dijera cuál estaba jugando actualmente para que pudieran jugar juntos, ya que a él también le gustaban los juegos. Creyendo que él realmente era un fanático de los juegos, como decía, Akane comenzó a contarle sobre su juego en línea, y rápidamente se hizo evidente que no era más que un idiota sin idea. Más tarde, después de que la cita terminó y las chicas se dirigieron a casa, Momo expresó su molestia por el hecho de que Akane había preferido la compañía de su teléfono en lugar de la de los chicos. Akane le dijo que no era su culpa que ninguno de los chicos tuviera suficiente encanto para captar su atención, y dijo que de todos modos era más divertido para ella charlar con Rurihime. Al escuchar esto, Momo preguntó si alguna vez había oído hablar del peligro de hablar con extraños, ya que no creía que fuera una buena idea dar el contacto a un desconocido sin rostro en línea. Akane juró que Rurihime no era un desconocido, y luego le mostró sus mensajes, explicando que el personaje de Ruri era una monada adorable. Aún no convencida, Momo señaló que, dado que cualquiera podía hacer cualquier cosa en línea, la verdadera Rurihime podría ser algún tipo solitario y espeluznante que intentaba atraerla. Esta declaración hizo que Akane se preocupara al darse cuenta de que podría haber algo de verdad en lo que dijo Momo. Más tarde esa noche, Akane se conectó al juego en línea, ya que ahora estaba bastante adicta, solo para decepcionarse de que nadie más estaba en línea. Sin embargo, después de un vistazo rápido alrededor del gremio, vio a Rurihime y Yamada trabajando en una poción afuera. Los dos estaban tan inmersos en su conversación que no se dieron cuenta de que Akane se había conectado, y puesto que no quería molestarlos, optó por leer sus mensajes en su lugar.
Para su sorpresa, su conversación sonaba como algo que una pareja tendría, y esto hizo que Akane se preguntara si estaban juntos. Justo entonces, Yamada llamó la atención de Rurihime sobre el hecho de que Akane estaba en línea, así que el maestro del gremio le dio la bienvenida. Akane se disculpó por interrumpir su momento, pero Ruri le aseguró que no estaba interrumpiendo nada. Mientras seguían charlando entre ellos, Yamada les dijo que se desconectaba, por lo que Rurihime prometió llamarlo más tarde. Cuando Akane leyó esto, se convenció aún más de que los dos eran pareja, y se puso triste por ello por alguna razón. Al día siguiente, mientras estaba en clase, la idea de que Rurihime y Yamada fueran pareja seguía molestándola, así que consideró acosar las redes sociales de Yamada para buscar pistas sobre la supuesta relación. De camino a casa después de clase, fue abordada por el chico de la cita grupal, cuyo nombre no podía recordar por nada del mundo. Mientras caminaban juntos, el chico comenzó a hablar sobre el juego en línea, ya que había hecho algo de investigación sobre él, pero a Akane no le interesaba hablar de eso. Lo que le interesaba saber era si él conocía a Yamada, ya que era un jugador popular. Pero no sorprendentemente, el tipo no sabía quién era Yamada, así que ella se desconectó de la conversación. Cuando llegaron a la estación, de repente se sintió atraída por una chica que era un clon de Rurihime, y se sorprendió cuando la chica se unió a Yamada. Mientras se alejaban, Akane mantuvo su atención en ellos, porque estaba convencida de que la chica era Rurihime, y que realmente era la novia de Yamada, aunque él decía que nunca había tenido una. Pronto, su acompañante se dio cuenta de que ella no lo estaba escuchando, y le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió que sí. Sin embargo, agregó que tenía que ir a algún lado, y se disculpó mientras se alejaba, ignorando al chico cuando intentó llamarla para planear otra salida. Más tarde esa noche, Rurihime le envió un mensaje para invitarla a un café temático de Forest of Savior, que tendría su gran inauguración el mes siguiente, y agregó que cuando se encontró con Yamada antes, él le dijo que asistiría. Ese último mensaje convenció a Akane de que realmente fue Rurihime quien vio con Yamada, pero decidió no mencionarlo y aceptó visitar el café con ellos. El mes pasó rápidamente y pronto fue el día del encuentro en el café, así que Rurihime le envió un mensaje a Akane por la mañana para recordarle sus planes. En su camino, Akane le envió un mensaje a Momo para informarle a dónde iba, y Momo expresó su incomodidad con todo el encuentro. Akane le aseguró a Momo que estaría bien, recordándole que Yamada también estaría allí, así que Momo se relajó. Después de salir de la estación de tren, Akane tuvo problemas para encontrar el café aunque estaba usando el mapa en su teléfono. Mientras consideraba su próximo movimiento, alguien chocó con ella, haciendo que se le cayera el teléfono. Pero el chico, Eita, se disculpó y cuando se inclinó a recoger el teléfono, vio la ubicación fijada en su mapa. Después de entregarle el teléfono, él se ofreció a llevarla al café ya que también se dirigía allí, y Akane estaba agradecida. Sin embargo, cuando comenzaron a caminar, ella se preguntó si debería haberlo rechazado. De repente, Eita comenzó a hablar sobre juegos, y le preguntó qué opinaba sobre Forest of Savior. Ella admitió que todavía era nueva en eso, y cuando mencionó que la habían regañado por poner objetos inútiles en el almacenamiento del gremio, Eita la miró sorprendido. Estaba a punto de decir algo cuando alguien lo interrumpió llamando su nombre. La persona era la supuesta Rurihime, y Akane se sintió aliviada al verla de pie allí con Yamada y un hombre pequeño. Emocionada, cruzó la calle para hablar con Yamada, pero mientras hablaba con él, Rurihime se acercó para pararse a su lado e incluso se aferró posesivamente a su camisa. La manera en que miró fijamente a Akane la hizo querer correr y esconderse, pero se mantuvo firme y la saludó como si fueran mejores amigas. Desafortunadamente, Rurihime no devolvió su saludo y siguió mirándola con molestia antes de volverse hacia Eita para preguntarle quién era Akane. Eita le dijo a la niña grosera que Akane era su compañera de gremio, deteniendo lo que sea que la chica quisiera decir a continuación. Después de esto, entraron en el café y después de conseguir una mesa para su grupo de 5 personas, Akane intentó hablar con Rurihime, pero ella se enojó. Luego exigió saber quién era Akane y por qué seguía llamándola Rurihime cuando ese no era el nombre de su personaje. Esta declaración sorprendió a Akane, pero antes de que pudiera hacer preguntas de seguimiento, Eita intervino y sugirió que todos se presentaran entre sí. Él decidió ir primero y después de presentarse reveló que era Rurihime, lo cual sorprendió a Akane más que nada. Lo único que logró decir fue la palabra nekoma, que es la palabra usada para describir a los chicos que se hacen pasar por chicas en línea. Eita argumentó que él no era un nekoma, y luego explicó que él y su personaje eran la misma persona, aunque eran diferentes. Esto solo hizo que Akane se sintiera aún más confundida, pero también se sintió traicionada y lo acusó de engañarla con una identidad falsa. Eita dijo que no había hecho tal cosa, afirmando que Rurihime era muy real, y que fue con ella con quien Akane intercambió contactos y también confió. En ese momento, Akane se convenció de que a Eita le faltaban todos los tornillos en la cabeza y decidió no discutir más con él. Kamota entonces se presentó a Akane explicando que la razón por la que nunca habían interactuado en el juego era porque él pasaba la mayor parte de su tiempo en las mazmorras. También presentó a Rurihime como Runa, la hermana menor de Eita y el modelo para el diseño del personaje de Rurihime. Después de oír esto, Akane le confesó a Yamada que había supuesto que él y Rurihime eran pareja debido a cómo interactuaban en el juego. Yamada explicó que Eita era su compañero de un curso superior, por lo que tenía la obligación moral de hacer lo que le instruía, aunque la mayoría de las cosas que pedía eran tan sospechosas como él. Akane luego admitió que su suposición sobre su relación con Rurihime le había hecho creer que había mentido sobre no haber tenido nunca una novia antes. Al oír esto, Yamada le dijo que nunca mentiría sobre algo así, por lo que Akane murmuró para sí misma que se alegraba. Sin embargo, Runa la escuchó y le preguntó si estaba enamorada de Yamada. Su hermano inmediatamente le cubrió la boca y se disculpó con Akane por su rudeza, antes de explicar que a Runa no le gustaba compartir a las personas cercanas con nadie más. Cuando Runa finalmente se soltó, le dijo a Eita que nunca la tocara con sus manos sucias.
Mientras los hermanos bromeaban, Akane tomó su vaso para intentar calmarse, porque la pregunta de Runa la había afectado más de lo que quería admitir. Cuando notó que Yamada la observaba, se puso aún más nerviosa y accidentalmente dejó caer el vaso en el proceso. Ella intentó recoger el trozo roto, pero Yamada no la dejó ya que podría lastimarse, y le pidió que dejara que el personal lo manejara. Sintiendo vergüenza, se apartó de él y se negó a moverse hasta que lo oyó disculparse para ir a hacer una llamada telefónica. Eita siguió a Yamada afuera, dejando a Kamota tratar de hacer las cosas menos incómodas para Akane, contándole más sobre su gremio. Dijo que todos habían estado en el mismo gremio en otro juego y que solo comenzaron a jugar Forest of Survivor porque Eita juró que era tan bueno como Elden Ring. Runa casi nunca se conectaba al juego, por eso Akane nunca la había encontrado en el juego. Mientras Kamota hablaba más, Runa de repente comenzó a acusar a Akane de intentar seducir a su hermano de la misma manera que lo había hecho con Yamada. Mientras tanto, afuera del café, Eita le preguntó a Yamada por qué había mentido sobre tener que hacer una llamada telefónica, y Yamada admitió que era porque pensaba que su presencia hacía sentir incómoda a Akane. Al oír esto, Eita dijo que Yamada era el idiota más despistado que había tenido el privilegio de conocer, y procedió a explicar que Akane había actuado de esa manera porque estaba avergonzada por lo que pasó. Yamada señaló que no había motivo para que ella se sintiera avergonzada, así que Eita dejó de tratar de educarlo sobre la octava maravilla del mundo, que eran las mujeres. En cambio, cambió de tema y dijo que la descripción que hizo Yamada de Akane estaba equivocada en todos los sentidos, pero Yamada sostuvo que no lo estaba. Al darse cuenta de que discutir con Yamada no lo llevaría a ningún lado, Eita le aconsejó que empezara a ser un poco más observador para que no terminara solo. Más tarde, el grupo se paró fuera del café y Runa le dijo a Kamota que no le gustaba Akane porque sentía que era una herramienta agrícola pretenciosa. Kamota la regañó por decir tales cosas sobre alguien que apenas conocía, pero Runa mantuvo su creencia y juró echar a Akane de su gremio antes de que envolviera completamente a Yamada y Eita alrededor de sus dedos. Finalmente se despidieron, pero como Yamada y Akane vivían en la misma zona, tomaron el mismo tren. Durante el viaje, el tren se sacudió de repente, haciendo que Akane cayera sobre el pecho de Yamada. Entonces sugirió que intercambiaran lugares para evitar más accidentes, y ella estuvo de acuerdo. Mirando alrededor, se dio cuenta de que casi todas las mujeres en el tren estaban mirando a Yamada, y entendía cómo se sentían porque ella había hecho lo mismo cuando lo conoció por primera vez. Sin embargo, no pudo evitar recordar la pregunta de Runa sobre si estaba enamorada de Yamada, y se preguntó qué parte de su comportamiento hacia él llevó a la chica a suponer tal cosa. Dejando de lado el pensamiento, comenzó a hablar con Yamada, quien le dijo que cenaría pudín. Akane se rió porque pensó que estaba bromeando, pero se dio cuenta de que no lo estaba después de que salieron de la estación de tren y él compró algo de pudín. Mientras caminaban, ella le preguntó sobre su horario de comidas, y él admitió que sobrevivía a base de comida para llevar y alimentos de tienda de conveniencia porque no sabía cocinar. Al escuchar esto, Akane le pidió que se sentara en un banco y la esperara, tras lo cual corrió a casa para reunir algo de comida para él. Cuando regresó, Yamada estaba dormido. Pero ella lo despertó y se disculpó por tardar tanto antes de mostrarle lo que había traído. Yamada no quería tomar la comida, pero Akane lo convenció de aceptarla, y mientras todavía estaban hablando, su teléfono sonó. La persona que llamó fue Runa, quien explicó que había tomado su número de Eita, porque quería disculparse por su comportamiento anterior, y esperaba que fueran amigos. Esto hizo feliz a Akane, así que después de que aceptó ser su amiga, Runa la invitó a una reunión el siguiente sábado. Después de conseguir el teléfono, Akane le dijo emocionada a Yamada que ella y Runa ahora eran amigas y que se iban a encontrar el sábado. Cuando Yamada llegó a casa más tarde, revisó su calendario y vio que tenía una sesión de tutoría con Runa programada para el siguiente sábado, y comenzó a preguntarse si había escuchado mal el día en que Akane dijo que se encontraría con Runa. Cuando finalmente llegó el día, Akane fue al lugar donde ella y Runa habían acordado encontrarse, pero para su sorpresa fue un hombre quien apareció en lugar de Runa. El hombre seguía llamándola Rurihime, y no importaba cuántas veces Akane tratara de explicar que ella no era Rurihime, el tipo no escuchaba. Esto la hacía sentir muy incómoda y mientras él seguía hablando de lo feliz que estaba de conocerla, Runa le envió un mensaje diciendo que había enviado a su amigo de juegos en línea para hacerle compañía porque llegaría tarde. Después de leer el texto, el malestar de Akane aumentó porque no estaba segura de poder pasar ni un segundo más con el tipo, por lo que se excusó para ir al baño, donde se encerró en uno de los cubículos y trató de llamar a Runa. Hablando de Runa, ella estaba en casa teniendo una sesión de tutoría con Yamada, quien le preguntó si había hecho planes para ir a algún lugar ese día. Runa mintió diciendo que no, pero al momento siguiente recibió una llamada de Akane, y rápidamente terminó la llamada para que Yamada no la viera. De regreso en el baño donde Akane estaba escondida, se preocupó después de que Runa rechazara su llamada, y mientras trataba de averiguar su próximo movimiento, el tipo sospechoso llamó a la puerta de su cabina. Esto la obligó a estar alerta al darse cuenta de que muy bien podría convertirse en las próximas noticias de última hora, por lo que cuando él le pidió que abriera la puerta, ella se negó. El hombre entonces comenzó a intentar forzar la puerta y todo lo que Akane pudo hacer fue rezar para que no tuviera éxito. Cambiando de nuevo a Runa, la mocosa molesta finalmente admitió a Yamada que había organizado una cita entre Akane y un desconocido, pero defendió sus acciones diciendo que no había hecho nada malo. Cuando Yamada preguntó cómo conocía al chico, ella reveló que había contactado con la cuenta de Eita, ya que él era uno de los fanáticos acérrimos de Rurihime. Al escuchar esto, Yamada se dio la vuelta para irse, pero tan pronto como abrió la puerta, se encontró con Eita, quien estaba allí para traerles unos bocadillos. Al ver las caras serias que llevaban, Eita dedujo inmediatamente que algo andaba mal, así que Yamada le explicó la situación. Después de esto, él inició sesión en su cuenta y confirmó que Runa realmente había usado su cuenta para ejecutar su plan diabólico. Mientras leían los mensajes, Runa los ignoró y miró fotos en su teléfono porque aún se negaba a ver que lo que había hecho estaba mal. Según ella, estaban mejor sin Akane y les estaba haciendo un favor. Un poco después, un Kamota muy preocupado llegó y comenzó a hacer preguntas sobre Akane.
Resultó que Eita le había dicho al viejito que Akane había sido secuestrada para que se apresurara a ayudarles. Finalmente, al explicar la verdad, todos subieron a la furgoneta de Kamota y él comenzó a conducir rápido y furioso para llegar a su destino. Eita entonces aprovechó la oportunidad para regañar y dar una lección a Runa sobre lo que había hecho, pero como era de esperar, ella siguió negándose a admitir que estaba equivocada. Cuando Eita le dijo que su actitud de miércoles Adams era la razón por la que no tenía amigos, ella argumentó que no le importaba porque tenía 300 amigos en línea que la querían. Luego exigió saber qué tenía de especial Akane que hacía que actuaran como si el mundo se acabara si no la encontraban. Eita respondió a su pregunta con otra pregunta al preguntar si incluso había intentado hacerse amiga de Akane y viceversa, y fue entonces cuando Runa se quedó completamente bloqueada. Finalmente llegaron a la zona general de la ubicación del café, y al comenzar su búsqueda, Yamada avistó a Akane primero. Justo cuando estaba a punto de llamarla, el ayudante un poco más grande de Santa se apresuró a la mesa, y una vez que confirmó que Akane estaba de una pieza, dirigió su atención al sujeto sospechoso. Cuando comenzó a amenazar con tomar acciones legales contra el sujeto confundido, Eita y Yamada se acercaron e intervinieron. Eita le explicó a Akane que habían llegado rápidamente después de escuchar que Runa había enviado a alguien a encontrarla, y solo querían asegurarse de que no fuera una persona peligrosa. En ese momento, Yamada notó que Akane tenía un vendaje alrededor de su pierna, así que preguntó qué había pasado, y el chico respondió que fue culpa suya. Explicó brevemente cómo Akane se había asustado por él en el baño y se golpeó la rodilla contra el inodoro. Tan pronto como terminó su explicación, Eita agarró al idiota por el cuello, exigiendo saber por qué estaba en el baño de mujeres en primer lugar. El tipo sospechoso respondió que había entrado a buscarla porque estaba tardando demasiado en regresar, y después de que ella se lastimó por su culpa, él consiguió las vendas para ayudar a aliviar el dolor. Su explicación no calmó a Eita, así que le señaló al chico que cualquier persona con un cerebro que funcione correctamente sabe que no se debe entrar al baño del género opuesto por ninguna razón. El chico argumentó que no había hecho nada malo e incluso le dijo a Eita que estaba siendo grosero con él, pero a Eita no le importó, ya que no pensaba que el chico mereciera respeto. Mientras él seguía regañándolo, Akane dirigió su atención a Yamada, quien se disculpó por no haberle dicho que ese día Runa tenía una sesión de tutoría con él. Superando su sorpresa, Akane se convenció a sí misma de que Runa la había dejado plantada porque tenía una sesión de tutoría. Justo en ese momento vio a Runa, pero como no la regañó ni reprendió, Runa se sintió incómoda y salió corriendo. Akane trató de ir tras ella, olvidando que tenía la pierna lesionada, hasta que comenzó a dolerle de nuevo. Al escuchar el doloroso jadeo de Akane, Runa se detuvo de golpe, así que regresó para ver cómo estaba Akane. Mientras Akane intentaba responder, Eita le indicó a Runa que lo acompañara para otra ronda de sermones. No queriendo ser reprendida de nuevo, la princesa mimada se dirigió a Yamada en busca de ayuda, pero él le dijo que estaba sola porque tampoco estaba de acuerdo con la travesura que había hecho. Cuando Eita comenzó a alejar a Runa, Akane gritó de dolor diciendo que moriría si no conseguía analgésicos pronto. Le suplicó a Eita que fuera a comprarle algunos e incluso convenció a Yamada y Komoda para que lo acompañaran. En cuanto a su invitado no deseado, le dijo que se largara, y una vez que solo quedaron ella y Runa en la mesa, dejó de fingir su dolor de estómago. Ignorando la expresión de culpa en el rostro de Runa, le preguntó a la chica cuál era su nivel en Forest of Savior, lo que la sorprendió. Ella había esperado que Akane la llamara la atención por lo que hizo. En cambio, le estaba preguntando sobre el juego. Cuando Akane siguió, Runa explotó y le preguntó por qué actuaba como si fueran mejores amigas después de todo lo que había pasado. Sin darle a Akane la oportunidad de responder, Runa admitió que había organizado todo porque la detestaba y quería que dejara su gremio. Akane no sabía cómo responder a la confesión de Runa, pero cuando recordó lo preocupada que había estado Runa cuando ella cayó antes, le dijo a la chica que dejaría que Eita la regañara. Luego le dijo que realmente esperaba que pudieran ser amigas, y esto hizo que Runa comenzara a llorar como un bebé. También se disculpó por sus errores y cuando los chicos regresaron más tarde, se sorprendieron al ver a Runa siendo consolada por Akane. Días después, Runa visitó a su nueva mejor amiga, Akane, y mientras jugaban al Forest of Savior, Momo se quejó con ellas de lo difícil que era estar soltera. Al final se dio cuenta de que estaba hablando sola, porque sus dos compañeros estaban ocupados con su juego. Se molestó y le dijo a Akane que debería preocuparse por su falta de relación en lugar de jugar con Runa. Cuando insinuó que Runa se había ido de casa, Akane explicó que Runa solo se alejaba durante el día porque las cosas entre ella y Eita todavía estaban un poco tensas. Momo señaló que si Runa necesitaba un lugar para esconderse, debería ser con personas de su propia edad, y esto molestó a Runa. No era un secreto que no tenía amigos, pero no le gustaba que la gente se lo recordara. Así que le dijo a Momo que dejara de estar celosa y le aconsejó que fuera a casa en lugar de contaminar el aire con su aura de odio. Momo respondió y cuando amenazó no tan sutilmente a Runa, el niño cobarde corrió a los brazos de Akane buscando consuelo. Luego Akane le dio una bolsa de papas fritas que ella comenzó a comer felizmente mientras las chicas hablaban. Momo le preguntó a Akane sobre Yamada, tratando de descubrir si había algo entre ellos, y Akane le aseguró que no. Explicó que Yamada era solo un buen amigo suyo que le estaba ayudando a mejorar en los videojuegos. Runa le dijo a Akane que Yamada era el tipo de persona que le gustaba ayudar a los demás, y dijo que todavía le estaba dando clases particulares a pesar de que estaba estudiando para sus exámenes de ingreso. Dado que Runa sabía más sobre Yamada que Akane, Momo dirigió su atención hacia ella, y en poco tiempo las dos se convirtieron en amigas chismosas. Hablaron sobre Yamada y cómo nunca había estado en una relación, a pesar de que era un imán para chicas, mientras Akane las ignoraba para seguir jugando su juego. Durante ese tiempo, ella recibió una notificación diciendo que Yamada había iniciado sesión, así que le envió un mensaje diciéndole cuánto había mejorado desde la última vez.
También le mostró sus zapatos mejorados, pero Yamada señaló que había utilizado el material equivocado para mejorarlos, lo que provocó que su estado de ánimo cambiara. Ella había estado tan orgullosa de su progreso, pero ahora tenía que usar sus valiosas gemas para corregir su tonto error. Sorprendentemente, Yamada se ofreció a darle sus zapatos de repuesto, pero ella se negó a aceptarlos y le dijo que recuperaría las gemas. Yamada entonces le deseó buena suerte y, por primera vez, agregó un emoji sonriente a su mensaje, lo que hizo que Akane soltara un sorprendido suspiro. Mientras trataba de averiguar si realmente era Yamada o un bot quien respondió con el emoji, Momo de repente la abordó, y mientras luchaba por recuperar su libertad, su amiga le dijo que olvidara el juego por un segundo. Ella se negó y después de liberarse volvió a su laptop para continuar jugando su juego, pero al segundo siguiente se cortocircuitó y comenzó a echar humo, casi como si los dioses del trama se hubieran puesto del lado de Momo. Esa noche en la casa de Runa dejó su orgullo a un lado y habló con Eita, contándole sobre cómo la laptop de Akane se quemó mientras jugaba Forest of Survivor. Ada pensó que fue la actualización la que sobrecargó la computadora desactualizada de Akane y causó que se bloqueara. Al escuchar esto, Runa expresó tristeza por el hecho de que Akane no pudiera jugar más hasta que ahorrara suficiente dinero para reemplazar su computadora portátil. Al día siguiente, como Akane ya no tenía una computadora en funcionamiento, decidió abrir sus libros y estudiar, pero se sintió como una tortura porque preferiría estar jugando su juego. Justo entonces, alguien llamó a su puerta y cuando la abrió, se sorprendió al ver a Yamada y Runa. Runa explicó que había traído a Yamada para que revisara su laptop porque después de su conversación con Eita la noche anterior, él había llamado a Yamada y le pidió que viniera a echar un vistazo a la laptop. Yamada no había querido hacerlo, pero cuando recordó lo emocionada que estaba Akane por subir de nivel, accedió. Al estar en el apartamento de Akane, le advirtió que no se hiciera ilusiones y cuando comenzó a trabajar en la computadora, Akane se disculpó para ir a buscarles unos bocadillos. Runa la acompañó y le dijo que había dejado las fundas de su parcela lavadas expuestas en la habitación. Akane inmediatamente se apresuró a recoger sus preciados objetos y después de guardarlos regresó a la cocina para buscar los bocadillos. Cuando ella los sacó, les preguntó si les gustaría que les preparara el almuerzo y ellos respondieron que sí. Yamada incluso admitió que el curry que le había dado la última vez estaba para chuparse los dedos, lo que hizo que ella se sintiera orgullosa de su habilidad culinaria. Su conversación se perdió en Runa, pero al ver lo lindos que se veían, no pudo resistir tomar una foto y enviarla a Eita. La hermana mayor inmediatamente respondió por mensaje de texto, sugiriendo que Runa hiciera de Cupido y la chica no tuvo problema en estar de acuerdo. Sin embargo, como ella no sabía cómo hacerlo, Eita ideó un plan de juego. Dijo que sería beneficioso para ellos si Runa pudiera crear una situación de comedia romántica. Pero Runa, siendo Runa, decidió llevar las cosas al siguiente nivel. Después de colgar el teléfono con su hermano, ella puso su plan en marcha, y el primer paso fue forzar a los dos idiotas desprevenidos a encontrarse. Hizo esto empujando a Akane hacia Yamada, esperando que él la atrapara. Pero lo que sucedió fue que el broche del cabello de Akane le pinchó la cara a Yamada. Cuando Akane se dio cuenta de esto, rápidamente agarró su cara para inspeccionarla por cualquier herida, y ni siquiera notó lo cerca que estaban sus rostros hasta que Yamada habló, pidiéndole que se alejara. Esto la llevó a asumir que él estaba molesto con ella, así que comenzó a disculparse e instruyó a Runa para que hiciera lo mismo, ya que ella fue quien causó el accidente en primer lugar. Yamada les aseguró que estaba bien y que no guardaba rencor, pero las chicas no estaban seguras de si debían creerle. Luego se levantó para irse, diciendo que tenía que apresurarse a casa para recoger algunas cosas más para arreglar el portátil de Akane. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Runa le dijo a Akane que la partida repentina de Yamada sentía como si estuviera escapando de ellos. Esto hizo que Akane se preocupara más, ya que ahora estaba convencida de que Yamada se había molestado porque ella lo tocó sin su permiso, aunque había sido por su propio bien. Más tarde en el día, cuando Yamada regresó al apartamento de Akane, encontró a ambas chicas profundamente dormidas y su almuerzo esperándolo en la mesa. No queriendo molestarlos, comenzó a hacer su trabajo lo más silenciosamente posible, pero uno de sus destornilladores cayó y rodó junto a la dormida Akane. Afortunadamente, ella estaba profundamente dormida y no escuchó nada, así que lo recogió en silencio, pero en lugar de moverse, se quedó allí, mirándola. Durante ese tiempo, notó que ella tenía el cabello recogido y decidió que no le gustaba, así que le quitó la pinza del cabello y lo dejó caer como si fuera Rapunzel. De repente, sonó el timbre, así que Yamada fue a abrir, ya que las chicas seguían profundamente dormidas. La persona al otro lado de la puerta resultó ser Takuma, y él estaba muy sorprendido de ver a Yamada y no a Akane abriendo la puerta. No había creído la mentira de Akane de que estaba con Yamada, pero ver a Yamada allí le hizo replantearse lo que pensaba que era la verdad. Yamada preguntó a qué había venido y Takuma explicó que había venido a devolver todos los recipientes que Akane había usado para empacarle el almuerzo cuando aún estaban juntos. Resultó que su conciencia le estaba molestando y los recipientes eran un recordatorio constante de lo que había hecho, así que los usó como excusa para venir a verla. Él admitió que había esperado que verla de nuevo y confirmar que estaba bien le daría algo de paz mental. Yamada le aseguró que Akane había seguido adelante y estaba prosperando, así que Takuma le entregó los recipientes y le suplicó que no le dijera a Akane que él había pasado por allí. Para explicar de dónde habían salido los recipientes, Takuma le dijo a Yamada que le dijera a Akane que los había encontrado junto a la puerta. Después de que se fue, Akane de repente abrió la puerta, sorprendiendo a Yamada. Pero él no lo dejó ver y le dijo que había encontrado los contenedores fuera de la puerta, tal como Takuma le había pedido que le dijera. Para su sorpresa, Akane empezó a reír, pero no lo acusó de mentir y cuando volvieron a entrar, Yamada le devolvió la pinza para el cabello de Akane, ya que todavía la tenía. Akane se sorprendió al saber la razón por la que lo tenía y le preguntó por qué había quitado el clip, a lo que él respondió que no estaba seguro por qué. Por alguna razón, su respuesta hizo que las mariposas en su estómago revolotearan, y a ella le gustó. Más tarde esa semana, Akane fue a una entrevista de trabajo en una tienda de conveniencia en su área, y de camino a casa llamó a Momo para contarle cómo había ido.
Momo se preguntó por qué había solicitado un trabajo cuando no estaba necesitada de dinero y no tenía que ahorrar para una computadora nueva, ya que Yamada había arreglado la suya. Akane explicó que la mayoría de las partes que Yamada usó para arreglar su computadora fueron dadas a él por Eita, por lo que ella quería devolverles el favor porque no se sentía cómoda aceptando cosas gratis. Entendiendo su razón, Momo le deseó suerte con el nuevo trabajo y le dijo que tenía que irse porque estaba en otra cita grupal, la cual esperaba que le saliera bien. Más tarde en el día, como estaba aburrida, Akane se conectó a Forest of Survivors y vio que Rurihime era la única en su sala de gremio, así que se acercó a ella. Mientras charlaban, Rurihime reveló que Kamota también estaba en línea, lo cual sorprendió a Akane, ya que no veía a su personaje por ningún lado. Entonces Rurihime llamó su atención hacia la pequeña criatura flotante a su lado. Después de superar la sorpresa de verlo, Akane le dijo a Rurihime que quería devolver las piezas que le dieron para su computadora y preguntó cuánto cubriría el costo. Rurihime le aseguró que no tenía que pagar nada, ya que las piezas eran regalos, pero Akane insistió en que quería pagarlas, así que Rurihime cedió. Sin embargo, le dijo a Akane que en lugar de pagar con efectivo, podría pagar con su inteligencia ayudándola a completar el plan que estaba haciendo con Kamota para el gremio, y Akane aceptó. Mientras tanto, Yamada estaba en la escuela ayudando a sus compañeros de clase con la preparación para su próximo festival escolar. Cuando salió a tirar la basura, algunas chicas comenzaron a discutir entre ellas sobre cómo acercarse a él. Mientras aún estaban indecisos, un chico se acercó a Yamada y trató de convencerlo de inscribirse en el concurso. Le dijo a Yamada que no tendría problema en ganar la competencia porque sus admiradores votarían por él, pero Yamada se negó. Momentos después de que terminaron de dejar la basura, alguien llamó a Yamada desde la ventana del aula para decirle que su teléfono estaba sonando. Cuando regresó a clase, encontró que su teléfono había sido colocado sobre una toalla. Tsubaki, la chica cuyo escritorio estaba al lado del suyo, se responsabilizó por eso. Ella explicó que lo había hecho porque la vibración del teléfono había sido una distracción. Yamada se disculpó por el inconveniente y después de devolverle su toalla, ella le dijo que había visto su transmisión en vivo de juegos la noche anterior y tenía algunas ideas que quería compartir. La principal era que sus objetivos habían sido demasiado imprecisos y lentos, y ella quería saber si estaba perdiendo su toque para los juegos de disparos, porque había estado pasando la mayor parte de su tiempo jugando a Forest of Survivor. Yamada explicó que la falla había venido de los servidores del juego, que habían estado sobrecargados causándole retraso, pero Tsubaki no le creyó. Ella lo acusó de poner excusas porque no quería admitir que estaba perdiendo su habilidad. Sus palabras dejaron a Yamada sin palabras, porque sabía que no había nada que pudiera decir para convencer a Tsubaki de que estaba diciendo la verdad. Al dirigir su atención a su teléfono, notó que Eita había enviado al chat grupal de su gremio pidiéndole a Yamada que consiguiera entradas para todos los miembros del gremio para el festival de su escuela, porque Ken había aceptado patrocinarlos. Cuando llegó el día del festival escolar, Akane, Runa y Kamota se encontraron fuera de las puertas de la escuela, y un poco después de entrar, vieron a Eita. Sin embargo, inmediatamente fingieron no conocerlo porque el idiota llevaba orejas de conejo, lo que lo hacía parecer un chiste. Dirigiendo su atención a Runa, Akane le preguntó a la chica más joven qué quería comer, y Runa respondió que estaba bien, lo que sorprendió a Akane. Sin saber por qué, Akane miró a Kamota en busca de ayuda, y él le dijo que Runa estaba nerviosa por estar en la escuela porque se suponía que debía hacer el examen de ingreso el año siguiente. Al oír esto, Akane intentó animar a Runa y Kamota se unió a ella, diciéndole a Runa que seguramente aprobaría los exámenes, pero Runa no compartía sus pensamientos. Mientras continuaban caminando, Runa le dijo a Akane que necesitaba ir al baño, así que Akane la acompañó al baño. Mientras esperaba que Runa terminara sus asuntos, Akane recibió un mensaje de texto de Eita que decía que se encontrarían todos afuera en 15 minutos. Preguntándose si Yamada estaba al tanto de esto, Akane pensó en enviarle un mensaje, pero lo reconsideró porque no quería que él pensara que estaba ansiosa por verlo ni nada por el estilo. Justo cuando estaba a punto de guardar su teléfono, escuchó el sonido de cajas cayendo y se volvió en esa dirección. Para su sorpresa, Yamada estaba allí ayudando a sus compañeros a cargar las cajas, así que intentó llamar su atención, pero fue opacada por uno de sus compañeros. Mientras hablaban, Akane esperaba que Yamada se volviera a mirarla, pero no lo hizo e incluso regresó a su aula. Sintiendo decepción, Akane volvió a su lugar junto a la puerta del baño, pero justo cuando decidió entrar a buscar a Runa, Yamada llegó a su hombro. Como si lo percibiera, Akane se dio la vuelta y él explicó que la había visto parada allí antes, pero cuando intentó acercarse, ocurrió lo de las cajas. Escuchar que él la había notado primero hizo feliz a Akane, pero rápidamente puso cara seria y salió a revisar a Runa cuando Yamada le preguntó por qué sonreía. Desconocido para ellos, una Tsubaki inexpresiva los observaba desde la puerta de su aula y se preguntaba quién era Akane para Yamada. Un poco más tarde, Akane y Yamada llevaron a Runa a la enfermería porque sus nervios no se le iban y estaban afectando mucho su estómago. Cuando Yamada intentó enviarle un mensaje a Eita sobre el estado de Runa, ella le quitó el teléfono y le dijo que si Eita lo descubría, la llevaría a casa. Ella dijo que no estaba lista para irse a casa todavía porque no había comido nada de la deliciosa comida que había visto. Akane entonces preguntó qué quería, prometiendo comprar todo, así que Runa enumeró lo que quería, añadiendo que también quería una camiseta. Después de que Yamada y Akane salieran de la enfermería, comenzaron a recibir miradas de todos los estudiantes que se sorprendieron al ver que el príncipe del hielo estaba con una chica. Su atención hizo que Akane se sintiera incómoda, pero a Yamada, que ya estaba acostumbrado al estilo de vida de celebridad, no parecía importarle. De repente se topó con su profesor de educación física, y cuando el hombre vio que estaba con una chica, comenzó a burlarse de él, diciendo que no sabía que tenía habilidades serias en el juego. Después de que él se fue, algunos de los compañeros de Yamada se acercaron a ellos para preguntar si estaban saliendo, y Akane respondió que no lo estaban.
Aún así, las chicas seguían haciendo preguntas para satisfacer su curiosidad, y cuando Akane y Yamada finalmente escaparon de sus garras, se desplomaron en unos bancos afuera para recuperar el aliento. Eita y Kamota los encontraron allí, así que Eita se rió y le reveló a Akane que Runa había pasado por lo mismo el año anterior. Luego sugirió que comenzaran a salir de verdad para que los fans de Yamada los dejaran en paz. Akane se sorprendió y cuando Eita se dio cuenta de que su broma la había dejado avergonzada, trató de disculparse, pero Akane no quería escuchar. Ella se fue inmediatamente, diciendo que iba a ver a Runa, así que Yamada corrió tras ella, sorprendiendo a Eita, que estaba a punto de hacer lo mismo. Akane ni siquiera notó que Yamada la había seguido porque estaba ocupada preocupándose por lo que había pasado, pero cuando finalmente lo notó, se negó a detenerse. Su plan de escape casi falló cuando accidentalmente chocó con Tsubaki, pero se levantó y se disculpó con la chica antes de volver a correr. Mientras Tsubaki se preguntaba qué le había pasado a Akane, vio a Yamada acercándose, así que decidió preguntarle a él en su lugar. Sin embargo, Yamada la ignoró y llamó a Akane pidiéndole que lo esperara, lo cual, sorprendentemente, hizo. Luego se acercó a ella y se disculpó por dejar que Eita hiciera una broma tan estúpida. Pero sus palabras no llegaron a Akane, ya que aún estaba sorprendida de que Yamada hubiera dicho su nombre por primera vez desde que lo conoció. Cuando ella lo señaló, Yamada discutió que no era así, pero ella le aseguró que sí, y dijo que estaba tan segura de que él ni siquiera sabía cuál era su nombre hasta que lo dijo hace unos segundos. Justo entonces, Akane se dio cuenta de que se habían convertido en el centro de atención nuevamente, así que tomó la mano de Yamada y corrió escaleras arriba hasta la puerta de la azotea para que pudieran estar solos. Después de que ella se disculpó por arrastrarlo sin ninguna explicación, Yamada se disculpó nuevamente por lo que había sucedido afuera. Akane le aseguró que no estaba enojada y le explicó que había salido corriendo porque se sentía avergonzada. Confundido, Yamada preguntó por qué una broma tonta la haría sentir avergonzada, pero Akane se negó a darle los detalles y dijo que lo único que tenía que saber era que no estaba molesta. Yamada luego se dio la vuelta para irse, pero Akane lo detuvo para preguntarle qué habría hecho si ella hubiera aceptado ir sola con la estúpida broma de Eita. Yamada no respondió por un rato y cuando parecía que había encontrado las palabras adecuadas, Akane lo interrumpió, diciendo que ella también estaba bromeando. Sin embargo, Yamada no lo dejó pasar y le dijo que si ella hubiera aceptado salir con él, lo consideraría un honor porque ella estaba muy por encima de su nivel. Esta respuesta sorprendió a Akane, pero no sabía cómo convencer a Yamada de que él era el que estaba fuera de su liga, así que se quedó callada y fue con él a buscar las cosas de Runa. Unos días después, Yamada fue de compras a la tienda de conveniencia donde trabajaba Akane, y después de registrar sus artículos, ella le pidió que esperara afuera por unos minutos, ya que su turno estaba por terminar. Mientras hacía esto, la compañera de trabajo mayor de Akane le preguntó quién era Yamada para ella, y ella respondió que era su amigo, pero la mujer no lo creyó. Ella le dijo a Akane que podía apostar su sueldo a que Akane tenía sentimientos por Yamada, y Akane admitió que no sabía cuáles eran exactamente sus sentimientos por Yamada. Un poco después salió del trabajo y se apresuró a encontrarse con Yamada afuera. Le pidió disculpas por hacerlo esperar y le explicó que era porque quería darle el bento como su forma de agradecerle por arreglar su computadora. Luego caminaron hasta el semáforo y mientras esperaban a que cambiara a verde, Akane estornudó. Creyendo que estaba enfermándose, comenzó a buscar una mascarilla en su bolso y no se dio cuenta de que estaba a punto de ser golpeada por una bicicleta hasta que Yamada la apartó del camino. Akane se quedó inmóvil por su toque, pero rápidamente recuperó la compostura y volvió a buscar su mascarilla. Después de ponérsela, se volvió para mirar a Yamada, pero el chico parecía tan despreocupado como siempre, así que no dijo nada. Más tarde en el día, mientras Akane estaba haciéndose las uñas con Momo, una frenética Runa la llamó y le dijo que había problemas. Sin embargo, cuando Akane se encontró con Runa en un parque infantil más tarde, la niña parecía estar bien. Así que ella tomó el columpio a su lado y fue entonces cuando Runa preguntó si había visto el mensaje de Eida en el chat del grupo. Akane respondió que sí, así que Runa le preguntó cómo podía mantenerse tan tranquila cuando estaban a punto de recibir un nuevo miembro en el gremio. Akane le dijo que un nuevo miembro del gremio no era razón para ponerse histérica, pero Runa discutió que sí lo era. Según ella, no necesitaban un nuevo compañero de gremio y estaba preparada para enviar a la persona lejos. Luego sacó un cuaderno donde había anotado algunos planes para alejar al nuevo miembro, pero Akane le dijo que no participaría en sus planes y le dijo que lo olvidara. Runa estaba descontenta con esto, pero ya había esperado que la señorita Goody Two Shoes se negara. Entonces dejó de hablar sobre echar al nuevo miembro. Admitió que Eita ya le había advertido que no hiciera nada al nuevo miembro del gremio, que resultó ser compañero de clase y amigo cercano de Yamada. Akane se sorprendió al saber que el solitario por elección propia tenía algún amigo, especialmente amigas. Pero Runa le aseguró que no tenía de qué preocuparse porque asumió que la reacción de Akane se debía a los celos. Runa luego guardó el contacto de Yamada en el teléfono de Akane y le pidió que lo llamara para preguntar sobre el nuevo miembro del gremio, ya que se moría por saber más sobre la chica misteriosa. En ese momento, Yamada estaba en su escuela de preparación con Tsubaki y un chico llamado Okamoto, y cuando entró la llamada de Akane, se negó a contestar porque no reconoció el número. Cuando Okamoto vio esto, comenzó a burlarse de Yamada, diciendo que no quería contestar porque sabía que era una de sus muchas admiradoras llamando. Pero, por supuesto, Yamada lo ignoró. Horas más tarde, después de que sus clases hubieran terminado, los tres comenzaron a caminar juntos hacia la estación de tren, pero Okamoto empezó a quejarse de que tenía hambre. Justo en ese momento, el teléfono de Yamada sonó de nuevo, así que se vio obligado a contestarlo esta vez y se sorprendió al saber que era Akane al otro lado de la línea. Mientras hablaban, Akane estornudó, haciéndole preguntar si se sentía bien, y ella respondió que sí. Poco después le dijo que tenía que irse porque llegaba tarde al trabajo. Y después de que colgaron, Tsubaki preguntó con quién había estado hablando. Yamada simplemente respondió que era Akane, como si Tsubaki supiera de quién estaba hablando. Sin embargo, ella se dio cuenta de quién era Akane después de recordar su encuentro en el festival. Luego, Yamada le dijo que Akane era un miembro de su gremio, y dijo que Tsubaki la conocería mejor una vez que se uniera a su gremio.
Tsubaki se volvió curiosa después de que él dijera esto, así que le preguntó qué tipo de persona era Akane. No sorprendentemente, Yamada admitió que no sabía cómo describir mejor a Akane, y le dijo que juzgara por sí misma cuando conociera a Akane. Al día siguiente, mientras Yamada estaba en la casa de Runa dándole clases particulares, Akane llamó a la chica más joven para decirle que no se conectaría al juego esa noche porque no se sentía bien. Runa simpatizaba con ella, y después de colgar el teléfono, informó a Yamada que Akane estaba enferma, pero él no dijo nada. Mientras tanto, después de colgar el teléfono con Runa, Akane luchó por conseguir un vaso de agua para sí misma, y cuando intentó beberlo, descubrió que su garganta estaba demasiado inflamada para permitirle tragar. A pesar de esto, aún decidió tomar algunas medicinas, pero recordó que no había comido en todo el día. Ella intentó llamar a Momo para que la ayudara a conseguir algo de comida, pero Momo no contestó, así que decidió levantarse de la cama para ir a la tienda de conveniencia. De alguna manera llegó abajo sin hacerse daño, pero se cayó cuando intentó subirse a su bicicleta para montarla. Al darse cuenta de que no podía ir a ningún lado en su condición, decidió regresar a su apartamento, pero estaba demasiado débil para levantarse y guardar su bicicleta. Justo cuando estaba a punto de rendirse, alguien llegó y la ayudó con la bicicleta. A través de su mirada nublada, distinguió la silueta de Yamada, pero asumió que era una alucinación inducida por la fiebre. No pensó mucho en ello antes de permitir que la oscuridad la envolviera. Justo antes de que ella tocara el suelo, Yamada la atrapó y la llevó de regreso a su departamento. Mientras tanto, Okamoto y Tsubaki intentaron llamar a Yamada porque se estaba retrasando. Pero él no contestó. Siempre haciendo bromas, Okamoto le dijo a Tsubaki que probablemente Yamada estaba con una chica, por eso no contestaba sus llamadas. A Tsubaki no le pareció gracioso el chiste y le dijo que Yamada no era el tipo de chico que dejaría de estudiar por una chica. Pero Okamoto no estuvo de acuerdo. Afirmó que el amor cambia a las personas y le aconsejó que se lanzara con Yamada antes de que otra chica lo hiciera. Sorprendentemente, Tsubaki no negó tener sentimientos por Yamada y señaló que era muy consciente de que podía perder a Yamada en cualquier momento. Cuando empezó a llorar, Okamoto se sorprendió y no sabía qué hacer para consolarla. Resultó que sus sentimientos por Yamada no se desarrollaron a primera vista. De hecho, la primera vez que habló con Yamada fue porque quería pedirle que le permitiera sentarse y observar su juego. Habían jugado un partido el día anterior y aunque Yamada ganó limpiamente, Tsubaki asumió que había hecho trampa. Yamada no tenía nada que ocultar, así que aceptó dejarla ver su próxima partida. Y después de que él terminó de jugar el videojuego, ella le pidió disculpas por haberlo acusado falsamente. Después de ese día se hicieron amigos y Tsubaki fue testigo de todas las confesiones de amor que Yamada recibió. Cada vez ella sentía pena por la chica que era rechazada por él, así que un día le preguntó a Yamada por qué siempre rechazaba a las chicas que se le confesaban. Yamada explicó que rechazaba a las chicas porque no tenía sentimientos por ellas, lo que le hizo suponer que había alguien que le gustaba. Entonces ella preguntó quién era. Yamada dijo que no tenía sentimientos por nadie y por alguna razón decidió contarle sobre la primera chica que se le había confesado. Dijo que la chica solía ser acosada mucho, por lo que evitaba ir a la escuela tanto como podía. Siempre que estaba ausente, su maestro le daba a él sus tareas y notas para dejarlas en su casa. Cuando finalmente decidió regresar a la escuela a tiempo completo, el acoso se intensificó, así que Yamada decidió quedarse a su lado y ser su protector no oficial. Un día, la chica de repente preguntó si él permanecería a su lado para siempre, y Yamada dijo que no era algo que pudiera hacer. Al escuchar esto, la chica se entristeció al darse cuenta de que él solo se había quedado con ella porque sentía lástima, y no porque tuviera sentimientos como ella había asumido. Estaba tan triste que lloró desconsoladamente, y después de ese día, él nunca la volvió a ver porque se transfirió a otra escuela. Sin embargo, Yamada nunca la olvidó porque sentía que si le hubiera dado la respuesta que ella quería, nunca habría llorado y él se sentía culpable. La culpa que llevaba era la razón por la que se sentía incómodo con las chicas, y solía ser tan directo con ellas al rechazar sus confesiones. Tsubaki se quedó sin palabras después de escuchar su historia, pero prometió que nunca se enamoraría de él, ya que eso sería lo peor que podría hacerse a sí misma. De vuelta en el presente, Yamada intentó darle agua a Akane, pero se le salió de la boca porque la hinchazón en la garganta no le permitía tragar. Luego quitó la almohada mojada de debajo de su cabeza e intentó bajar su temperatura con un paño húmedo. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos fueron en vano, así que se dio por vencido y decidió llevarla al hospital antes de que su condición empeorara. Unas pocas horas después, Akane se despertó sintiéndose mucho mejor e intentó averiguar cómo había llegado a su apartamento, porque lo último que recordaba era que estaba de pie cerca de su bicicleta. Cuando intentó levantarse de la cama, vio a Yamada durmiendo en el suelo y casi gritó de sorpresa, así que caminó tranquilamente hacia la puerta del balcón y la abrió para dejar entrar algo de aire en la habitación, ya que de repente se sentía sofocante. Yamada se despertó cuando el aire frío de la noche lo golpeó, y cuando vio que era Akane quien abrió la puerta, inmediatamente se levantó para cerrarla y tan pronto como lo hizo, ella estornudó. Después de limpiarse la nariz con un montón de pañuelos, le preguntó a Yamada qué hacía en su apartamento cuando sabía que ella era una incubadora de gérmenes. Yamada le dijo con calma que se relajara y le prometió que le explicaría todo una vez que estuviera de nuevo en su cama. Sin otra opción, Akane aceptó y una vez que se instaló, Yamada le explicó cómo la había encontrado en la zona de bicicletas mientras se dirigía a su apartamento. Su explicación le hizo darse cuenta de que no había estado alucinando cuando lo vio antes, y saber que él había tomado la iniciativa de cuidarla la hizo sentir emocional, por lo que comenzó a llorar. Ver sus lágrimas preocupó a Yamada, pero ella le aseguró que eran lágrimas de felicidad, y le agradeció por no dejarla morir afuera. Después de terminar su dramatismo, él le dio un yogur para comer, y cuando ella terminó de comerlo, le devolvió el vaso.
Justo entonces, una de sus piernas comenzó a acalambrarse porque la había colocado incorrectamente, y cuando gritó de dolor, Yamada le indicó que la estirara. Akane no quería porque el dolor era demasiado, así que Yamada apartó su manta y se metió en la cama con ella. Tan pronto como se dio cuenta de cuáles eran sus intenciones, Akane comenzó a entrar en pánico y pateó con su pierna no lastimada en un intento desesperado de detenerlo, pero no funcionó. Yamada esquivó fácilmente su pierna sacudiéndose y trabajó en aliviar el dolor que ella sentía en la otra pierna. Después de lograr su objetivo, le dijo que solo estaba siendo una bebé grande, y Akane le agradeció por ayudarla, pero él no respondió. Él seguía mirándola fijamente, haciéndola preguntarse si se había babeado o algo así. Al momento siguiente, él extendió su mano hacia ella, lo que la hizo retroceder sorprendida y golpearse la cabeza en el proceso. Sin embargo, su dolor pronto fue olvidado cuando se dio cuenta de que Yamada había estado intentando alcanzar la cuchara de yogur y no a ella. Para su sorpresa, Yamada se rió de lo tonta que estaba haciendo, así que le dijo que dejara de hacerlo y se quejó de que estaba maltratando a una paciente. A la mañana siguiente, Akane le agradeció a Yamada nuevamente por cuidarla, pero cuando él intentó irse, ella agarró su chaqueta para detenerlo. Pensando que ella quería algo, Yamada le preguntó qué era, pero ella rápidamente lo soltó y se disculpó diciendo que había sido una acción subconsciente. Esto hizo que Yamada la mirara de manera extraña, pero ella le dijo que no pensara demasiado en ello y se fuera para no llegar tarde a la escuela, así que lo hizo. Horas después, Momo llegó a la casa de Akane con comestibles y se disculpó con Akane por no responder a sus llamadas la noche anterior. Akane le dijo que ya la había perdonado y reveló que Yamada la había cuidado toda la noche, lo cual sorprendió a Momo, así que preguntó si Akane había olvidado decirle que ahora estaba saliendo con Yamada. Akane dijo que no estaban saliendo, por lo que Momo señaló lo inusual que era para un chico pasar la noche cuidando a una chica que no era ni su novia ni un pariente cercano. Hasta donde ella sabía, él tenía que tener sentimientos por Akane o no habría hecho eso. Sin embargo, decidió esperar hasta que Akane estuviera completamente recuperada para hablar sobre su relación con Yamada. Cuando llegó el momento de irse, Momo le dijo a Aka que, en el amor, el tiempo lo era todo, así que sería mejor que actuara rápido. Más tarde ese mismo día, Akane inició sesión en Forest of Survivor esperando que Rurime estuviera en línea y pudieran ir a cazar juntas. Por suerte para ella, Rurihime estaba en línea, pero no estaba sola ya que Tsubaki estaba con ella, así que Akane se unió a ellas y después de presentarse a ella, las invitó a ella y a Rurihime a ir de caza. Tsubaki no tenía ganas de ir, pero la convencieron de que sería una gran manera de ganar experiencia, y Akane incluso prometió mostrarle algunos trucos mientras estaban en ello, así que ella aceptó. Cuando llegaron al terreno de caza, Rurihime cambió de opinión sobre cazar y se sentó bajo un árbol mientras Akane y Tsubaki luchaban por derrotar a un monstruo de nivel jefe. Cuando le pidieron que les ayudara, ella se negó y solo los curaba cada vez que sus puntos de salud estaban muy bajos. Desesperadas por ganar, las chicas comenzaron a presionar todos los botones de habilidades a la vez, esperando desbloquear algún movimiento especial que derrotara a su oponente. ¿Sabes? No funcionó. Como último recurso, Tsubaki tuvo una idea, pero eso tampoco funcionó y al final el monstruo se fue porque no pudieron derrotarlo. Sorprendentemente, esta vergonzosa derrota no bajó sus ánimos y comenzaron a discutir lo que habían notado durante su pelea con el monstruo. Estaban seguros de que todos estos hechos les ayudarían la próxima vez que se encontraran con el monstruo, así que no dejaron nada fuera. Finalmente, cuando Rurihime estaba arreglando la armadura de Tsubaki, Akane salió del juego y llamó de inmediato a Yamada para contarle cómo había ido su caza con Tsubaki. Durante la conversación, ella pidió consejos sobre cómo derrotar a los monstruos de nivel jefe, y así fue como lo que se suponía que iba a ser una breve conversación se prolongó durante horas. Cuando Akane finalmente se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, le dijo a Yamada que estaba contenta de haber escuchado su voz y luego colgó el teléfono. Sin embargo, sus manos no dejaban de temblar porque sabía lo que significaba decirle esas palabras a él. Antes de que pudiera entrar en pánico total, llamó a Momo y le dijo que tenía algo importante que discutir con ella. Creyendo que tenía que ver con Yamada, Momo se negó a discutirlo por teléfono, insistió en que se reunieran y hablaran sobre ello cuando Akane estuviera completamente recuperada. Así que una semana después se encontraron en un café, pero Momo se desilusionó por completo cuando se enteró de que la supuesta discusión importante era sobre Takuma y no sobre Yamada. Akane le preguntó a Momo si podía decirle por qué Takuma la dejó, y en lugar de responder a la pregunta tonta, Momo llamó al camarero para que tomara sus pedidos. Después de que el camarero se fue, Momo expresó su decepción al escuchar que era Takuma, de quien Akane quería hablar. Le preguntó si Akane todavía estaba obsesionada, y el chico y Akane le aseguraron que no lo estaba. Ella explicó que solo tenía curiosidad por saber por qué había sido dejada, porque creía que era la única manera de seguir adelante completamente. Al escuchar esto, Momo se dio cuenta de que lo sucedido había dejado a Akane sintiéndose insegura, así que le aseguró que ella no había sido el problema. En ese momento, dos chicos entraron en el café, y al ver a Momo y Akane, se acercaron a su mesa, ignorando a la camarera que intentaba llamar su atención. Tan pronto como Momo los notó, los reconoció del último encuentro grupal en el que había estado y no estaba contenta ya que habían sido demasiado toquetones para su comodidad. Le dijo a Akane que los ignorara, así que eso fue lo que hizo, pero los chicos eran demasiado tontos para entender cuando no eran bienvenidos, porque estaban hablando con las chicas. Justo cuando se estaba volviendo demasiado incómodo, el camarero regresó con su pedido y Akane se sorprendió al ver que era Eita. Después de evaluar la situación, Eita les preguntó tranquilamente a los chicos quiénes eran, y ellos respondieron que eran viejos amigos de Akane y Momo. Sin embargo, la camarera que habían ignorado al entrar se acercó y le susurró al oído a Eita que estaban mintiendo. Entonces, él les pidió a los chicos que tomaran otra mesa. Cuando se negaron, dejó de ser amable y repitió la declaración con una voz más firme, sin dejar espacio para discutir. Inmediatamente, los chicos se sintieron intimidados y después de que aceptaron tomar otra mesa, Eita volvió a su comportamiento habitual de buen chico. Momo luego le preguntó a Akane cómo conocía a Eita y Akane le dijo que él era uno de sus compañeros de gremio en el bosque de los supervivientes. Al escuchar esto, Momo pensó para sí misma que si todos los gamers fueran como Eita, no le importaría salir con uno.
Más tarde, después de que cerró el café y Eita terminó su turno, se sorprendió al ver que Akane y Momo lo estaban esperando. Después de hacer una broma tonta sobre por qué esperaban, Akane le dijo que tenían algo importante que discutir con él. Luego de esto, los tres caminaron a un parque cercano para hablar, pero como Elaine estaba nerviosa, no dijo nada durante mucho tiempo hasta que Momo soltó que estaba enamorada de alguien. Akane se sintió avergonzada de que su secreto hubiera sido revelado, pero Eita agradeció a Momo por ahorrarnos tiempo y luego reveló que ya sabía quién era el chico afortunado. Sintiendo timidez, ella le pidió que no dijera el nombre y Eita respetó sus deseos, pero Momo tenía otros planes. Ella le dijo a Eita que la razón por la que Akane aún no había confesado era que estaba demasiado ocupada preguntándose por qué su ex la había dejado. Para ayudarlo a entender por qué, Akane le explicó la situación y después de escucharla, Eita le aconsejó que fuera como Nike y simplemente lo hiciera. Le aseguró que si confesaba y la rechazaban, él y Momo estarían allí para animarla. Esto fue toda la motivación que Akane necesitaba, así que se fue a probar su suerte, dejando a Eita solo con Momo, quien intentó conquistarlo y fracasó. Cuando Akane llegó a casa de Yamaida, él se sorprendió al verla y le preguntó si quería algo de él. Akane dudó en responder y cuando finalmente reunió el valor para hablar, las voces de dos ancianos saludándose en la calle junto con el ladrido de un perro la interrumpieron. Yamada entonces le dijo que necesitaba prepararse para ir al colegio de preparación y le pidió que esperara, así que ella aceptó. Sin embargo, la sorprendió al alcanzar detrás de ella para cerrar la puerta, empujándola efectivamente contra su cuerpo. Sin ser consciente del efecto que su cercanía tenía en ella, Yamada se fue a cambiarse, dejando a Akane sola para calmar su acelerado corazón. Desafortunadamente, eso no funcionó porque al segundo siguiente, el chico se quitó la camisa como si estuviera tratando de seducirla, y ella inmediatamente miró hacia otro lado para evitar más tentaciones. Unos momentos después, él estaba vestido y se dirigieron juntos hacia la estación de tren. Akane estaba perdida en sus pensamientos todo el tiempo, y se preguntó si confesarle sus sentimientos a él o no. Ella casi caminó hacia el tráfico en dirección contraria. Yamada la jaló rápidamente hacia atrás y le preguntó si estaba bien, pero no respondió ya que todavía estaba en estado de shock. Al ver esto, él tomó su mano cuando el semáforo se puso en verde y la guió el resto del camino. Cuando llegaron a la estación de tren, él se disculpó por no tener suficiente tiempo para hablar con ella, y ella le dijo que siempre podrían hablar en otro momento. Yamada luego se dio la vuelta para irse, pero no pudo debido a la expresión en el rostro de Akane, así que le dijo que la llamaría después de sus clases, y ella aceptó esperar hasta entonces. Después de que se despidieron, comenzó a llover intensamente, y no dejó de caer incluso después de que terminaron las clases de Yamada. Mientras se preparaban para irse, Okamoto le preguntó a Yamada cómo iba a llegar a casa, y Yamada le dijo que había traído un paraguas. Al escuchar esto, Okamoto le pidió a Yamada que compartiera el paraguas con él, pero cuando se enteró de que Tsubaki tampoco tenía un paraguas, sugirió que ella fuera con Yamada en su lugar. Tsubaki no quería, pero Okamoto la instó a aprovechar la oportunidad para confesar sus sentimientos a Yamada, así que ella aceptó. Un poco después de que ella y Yamada comenzaron a caminar hacia la estación, él notó que su hombro se estaba mojando con la lluvia, así que le dio el paraguas y corrió hacia la estación. Tsubaki trató de ir tras él, pero chocó con alguien y cayó, perdiendo sus gafas en el proceso. Mientras ella empezaba a buscarlos, Yamada regresó y la ayudó a encontrarlos, pero ya estaban rotos. A Tsubaki no le importó ya que era mejor que nada, y mientras miraba su figura borrosa, de repente soltó que le gustaba. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir, dejó caer el paraguas y se tapó la boca como si eso pudiera cancelar lo que acababa de decir. No sorprendentemente, Yamada no reaccionó a lo que ella dijo y simplemente recogió el paraguas para ella. Sintiendo agobiada, Tsubaki rompió en llanto y se disculpó con Yamada por confesarle sus sentimientos de repente. Cuando él todavía no dijo nada, ella le pidió que al menos pensara en lo que dijo antes de rechazarla. Más tarde esa noche, Yamada le envió un mensaje de texto a Akane diciéndole que no podía hablar con ella esa noche porque estaba cansado y dijo que hablarían en otro momento. Al día siguiente, mientras Yamada estaba dando clases a Runa, Eita entró en la habitación actuando como si supiera algo que ellos no. Después de sentarse en la cama, le preguntó a Yamada si alguien le había confesado recientemente, y Yamada, pensando que hablaba de Tsubaki, le preguntó cómo se había enterado. Esto hizo que Eita asumiera que Akane había llevado a cabo su confesión, así que se negó a decirle a Yamada cómo lo sabía y le preguntó cómo había respondido a la confesión. Yamada respondió que todavía estaba reflexionando, lo cual sorprendió a Eita porque Yamada nunca pensaba en cosas así. Luego le aconsejó que no tardara mucho en decidir, ya que prolongar la situación era casi lo mismo que darle falsas esperanzas a la chica, y eso no estaba bien. Esa noche, Yamada fue al lugar de trabajo de Akane, pero por alguna razón no entró. Su compañero de trabajo lo vio y le informó a Akane que él estaba cerca, sorprendiéndola, así que salió a hablar con él. Cuando ella preguntó por qué no le había dicho que venía, Yamada explicó que había intentado llamar, pero su teléfono estaba apagado. Akane se disculpó diciendo que la batería de su teléfono se había agotado y luego preguntó qué quería discutir porque había notado que actuaba de manera diferente. Yamada afirmó que estaba cansado de todo el estudio extra que había estado haciendo recientemente, pero Akane no le creyó. Aún así, ella no intentó obligarlo a hablar y comenzó a contarle sobre la nueva espada que había conseguido. En su intento por involucrarse, Yamada le preguntó qué tipo de espada había obtenido, y ella le dijo que extendiera la mano para que pudiera dibujársela. Después de concluir su obra de arte, ella admitió que no le gustaba el melancólico Yamada y dijo que deseaba que volviera a ser su yo misterioso. Cuando terminó de hablar, Yamada le admitió que no era del tipo que hablaba de sus sentimientos porque tenía miedo de que la gente los malinterpretara. También admitió sentirse inútil y dijo que el hecho de que fuera lento para entender los chistes y los sentimientos solo intensificaba ese sentimiento. Akane le aseguró que era digno y le dijo que nunca más se menospreciara, porque para todos los que lo conocían, él era la persona más amable y cariñosa que jamás habían conocido. A continuación, Yamada se reunió con Tsubaki esa noche y antes de que él hablara, ella ya sabía lo que él quería decirle. Sin embargo, le permitió hablar y cuando él le dijo que no podía aceptar sus sentimientos, ella le dijo que no lo esperaba.
Como ya no tenía nada que perder, decidió decirle por qué le gustaba. Mientras enumeraba las cosas que le gustaban de él, Yamada simplemente se quedó allí escuchando atentamente. Cuando ella terminó, se echó a llorar, pero le dijo que no se arrepentía de haberle dicho lo que sentía porque la hacía sentir mejor. Por alguna razón, esto le sacó lágrimas a Yamada, así que rápidamente intentó secarlas, llamando la atención de Tsubaki hacia la espada que Akane había dibujado en su mano más temprano ese día. Curiosa, Tsubaki preguntó quién la había dibujado, y Yamada respondió que era un amigo, pero ella tenía una buena idea de quién era ese amigo. Cuando se lo mencionó, se aseguró de decirle que era la persona que le gustaba, y Yamada admitió que le gustaba a Akane más que solo como amiga. Esta confesión hizo que Tsubaki llorara de nuevo, pero logró decirle que se alegraba de que él la escuchara y la rechazara amablemente, a diferencia de las otras chicas que habían venido antes que ella. Cuando finalmente se calmó, se despidió de Yamada, pero al girar para irse, se chocó de lleno con una máquina expendedora porque no llevaba sus gafas. Entonces Yamada se ofreció a acompañarla a casa, pero Tsubaki estaba demasiado avergonzada para aceptar su oferta y le aseguró que estaría bien por su cuenta. Días después, Akane, Aita, Runa y Kamota visitaron un nuevo restaurante, y tan pronto como entraron, parecía que todos allí sabían quién era Kamota, porque mucha gente vino a saludarlo. Después de instalarse en su comedor privado, les sirvieron la cena, y mientras comían, Akane declaró que nunca había probado carne como esa antes. Aita estuvo de acuerdo y luego dijo que era una pena que Tsubaki se lo fuera a perder. Al mencionar el nombre de Tsubaki, Runa dijo que estaba contenta de que no viniera porque todavía no la había aceptado en su gremio. Al momento siguiente, 4 miembros del personal entraron, cada uno llevando un artículo diferente, e informaron a Kamota que los artículos habían sido enviados por sus amigos, y el hombrecillo los agradeció. Luego les pidió a Aita y Runa que disfrutaran la comida, ya que él y Akane eran los únicos que tenían la edad legal para beber alcohol. Un poco más tarde, cuando Yamada llegó, Runa comenzó a contarle emocionada lo deliciosa que estaba la comida, pero al momento siguiente se quedó callada, y a medida que su expresión cambiaba a una de miedo, le dijo que Yamada había vuelto. Yamada estaba a punto de preguntar por qué el regreso de Akane la asustaba, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, una Akane muy borracha se le pegó y comenzó a balbucear tonterías. Runa luego explicó que Akane se había servido a sí misma de la botella de vino que el amigo de Kamota envió, y le suplicó que se llevara a Akane, ya que había sido demasiado cariñosa con ella desde que se emborrachó. A Yamada no tuvo que decírselo 2 veces que Akane necesitaba irse a casa, así que se disculpó con todos por irse antes de cenar, y luego se llevó a Akane. Un poco más tarde, mientras estaban afuera de la estación de tren, Yamada le compró una botella de agua a Akane, y después de que ella le agradeció por eso, ella se disculpó por hacerle perder la cena. Desde que se durmió hace un rato, se sintió un poco mejor y le pidió a Yamada que regresara al restaurante, asegurándole que podría llegar a casa sola. Yamada obviamente se negó y dijo que dejarla sola estaba fuera de discusión porque había muchas personas borrachas alrededor y no quería tentar al destino. Extendiendo la mano, le pidió a Yamada que la tomara, y después de que ella lo hizo, comenzó a guiarla a través de la multitud de personas, pero tuvieron que detenerse cuando uno de sus zapatos se atascó en una grieta. Yamada se agachó para quitarlo, y después de ponerse el zapato en el pie como si fuera Cenicienta, se levantó de nuevo y volvió a tomar su mano. Pronto llegaron a su apartamento y Akane agradeció a Yamada por acompañarla a casa. Una vez que vio que ella había sacado sus llaves, se dio la vuelta para irse, pero Akane lo llamó y, inesperadamente, le preguntó si le gustaba. Para su sorpresa, Yamada esbozó una sonrisa y le dijo que no esperaba que lo descubriera tan pronto. Rehusándose a sacar conclusiones precipitadas o asumir cualquier cosa, Akane intentó pedirle que explicara qué quería decir en detalle, pero su mirada intensa la hizo callar y le permitió decirle que sí le gustaba. Dijo que se lo diría de nuevo por la mañana, porque no confiaba en que recordara su confesión. Después de todo, ella estaba demasiado borracha y, incluso si lo recordara, podría tomarlo como una broma. Cuando él se dio vuelta para irse de nuevo, ella le pidió que la llamara por la mañana para repetir lo que había dicho, y él prometió que lo haría, después de lo cual la abrazó para desearle buenas noches. Cuando llegó la mañana, él la llamó como prometió, y se aseguró de hacerle saber que todo lo que le dijo la noche anterior era cierto. Más tarde en el día, mientras Akane estaba en la escuela, le contó a Momo sobre la nueva situación, y Momo se alegró al escuchar las noticias. Durante su descanso para almorzar, se sentaron con un amigo mutuo que dijo que Akane era digna de elogio por salir con un chico más joven que ella. Sus palabras dejaron a Akane sintiéndose incómoda, y se preguntó si a Yamada le molestaría. Así que, cuando ella lo encontró más tarde en un café, trató de no actuar tan cariñosa en caso de que a él no le gustara. También le dijo que haría su mejor esfuerzo para no ser una carga para él, pero Yamada no escuchó lo que dijo porque estaba enfocado en sus dientes. Cuando admitió esto, Akane se sonrojó, pero él le aseguró que no tenía que hacerlo porque tenía dientes perfectos. Poco después de que salieran del café y mientras caminaban hacia el apartamento de Akane, ella no pudo evitar mirar a Yamada, por lo que él preguntó si no podía dejar de mirar su cara guapa. Akane admitió que estaba tratando de averiguar la mejor manera de pedirle que le tomara la mano, así que él le ahorró la molestia, y mientras le tomaba la mano, le dijo que nunca debería dudar en decirle nada. ¿Crees que Yamada se enamoró de Akane primero o se enamoró último y más intensamente? Si has visto hasta aquí y has disfrutado este video, comenta simp. Además, ¿por qué no echas un vistazo a este próximo video? Podría gustarte aún más.